Bienvenidos a este podcast. En esta oportunidad, hablar sobre un artículo titulado El protestantismo en Guatemala. Este, esta, este artículo, esta investigación fue realizado por Jesús García Ruiz. Él es un científico, antropólogo y sociólogo guatemalteco. García es matemático de la Universidad del Valle de Guatemala con un doctorado en antropología y sociología por la Universidad de París. También él ha sido director de investigaciones del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Es profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde imparte cursos y dirige tesis en los cursos doctorales de Antropología, Sociología y Ciencias Sociales de lo Religioso. También ha sido miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de los Hechos Religiosos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y miembro asociado del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales del Instituto de Ciencias Políticas de París. Ha sido secretario general del Instituto Internacional Transcultural de la Red Internacional de Universidades del mismo nombre y ha sido invitado a impartir cursos en universidades como Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, India, España, Alemania y Estados Unidos. Entre algunas de sus publicaciones están Historias de nuestra historia, la construcción social de las significaciones entre las sociedades mayas de Guatemala. Esto del año de 1992. También hacia una nación pluriétnica en Guatemala. Visibilidad política y responsabilidad histórica en Guatemala. Entre muchas otras investigaciones y publicaciones, tanto en español como en francés. Y bueno, pues en esta oportunidad quisimos cambiar también a través de la literatura didáctica que funciona también como un texto informativo en el cual se pueden tratar diversos temas. En este caso hemos escogido un tema social de relevancia y cómo es que en Guatemala el fenómeno de la religión a través de los distintos grupos que han existido y que existen y que conviven en la sociedad guatemalteca se han ido desarrollando y que muy pocas veces hemos escuchado sobre el origen o cómo es que la iglesia también protestante a través de sus diversas vertientes y de sus diversas prácticas y formas se fue construyendo a través fue formando una estructura a través de la sociedad. Este artículo de, del escritor Jesús García Ruiz es tomado de la revista Análisis de la Realidad Nacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y vamos a empezar este podcast este tema lo vamos a dividir en dos partes. El primero, llamado, o García Ruiz lo llama como la primera etapa. La ruptura del siglo XVI generó una controversia que se polarizó en los documentos del Concilio de Trento y que se transfiere a América Latina en el siglo XX, aunque estamos muy lejos de observar una reacción de la envergadura de entonces. El desarrollo del protestantismo en Guatemala se inicia en el último cuarto del siglo XIX, aunque había habido intentos individuales anteriormente. Fue el 15 de marzo de 1873 que el general Justo Rufino Barrios, presidente de la República, promulgó el decreto 93, por el que se reconocía la libertad de cultos. Se trató del inicio de un proceso que ha llevado en un siglo a la
pluralización masiva de lo religioso en América Latina en general y en Guatemala en particular. En esta primera parte queremos presentar sucintamente las etapas del proceso y sobre todo las lógicas del mismo, ya que son estas las que permiten comprender cómo y por qué el campo religioso se ha pluralizado y sobre todo cómo ha incidido y está incidiendo en el cambio social, político, económico y evidentemente religioso de las sociedades presentes en el espacio rural. El proceso de desarrollo de las diferentes corrientes protestantes o protestantismos en Guatemala puede ser periodizado para su comprensión en tres grandes momentos. Entonces, de esta manera es como García Ruiz comienza este primer acercamiento muy interesante en el cual pues él lo divide en estas partes y como a través del último cuarto del siglo XIX pues ya converge todos estos fenómenos sociales. El precursor. El precursor del protestantismo en Guatemala fue Federico Crowe, quien, precedente de Belice, llegó a Guatemala en 1843 y comenzó a vender Biblias y estableció una escuela de tipo lancasteriano. Pero la oposición que despertó hizo que el entonces presidente Carrera lo expulsase en 1849. Era de padres ingleses pero nacido en Bélgica y era colportor bíblico. Partió en 1838 de Bélgica con un grupo de colonos que querían establecerse en las Verapaces, pero no lográndolo pasó a Belice, donde se convirtió a evangélico. En 1841 llegó a las Verapaces con un nuevo grupo colonizador, como maestro de escuela y agente de la Sociedad Bíblica Auxiliar de Belice. Cuando en 1843 la colonia se deshizo, viajó a la capital, donde trabajaba vendiendo Biblias. Las autoridades le prohibieron venderlas, pero prosiguió regalándolas o prestándolas. Fue nombrado profesor de inglés en la universidad. Enseñó música y organizó la primera banda de Guatemala. Fundó una escuela de tipo lancasteriano que llegó a tener 100 alumnos y en secreto formó un grupo de evangélicos. Clero y gobierno intentaron cerrar la escuela. Finalmente fue expulsado en 1846 por el gobierno de Rafael Carrera debido a la intervención del arzobispado. Uno de sus alumnos de inglés fue Lorenzo Montúfar, que sería embajador en Washington más tarde y que apoyaría el desarrollo protestante en Guatemala. La Iglesia Presbiteriana. El inicio oficial de la pluralización religiosa se sitúa en 1882, cuando Justo Rufino Barrios, de regreso de su viaje a Washington, donde firmó el Tratado de Límites con México, trajo entre su séquito al misionero estadounidense presbiteriano John Clark Hill, quien iniciaría el desarrollo de la Iglesia Presbiteriana en Guatemala. Justo Rufino Barrios, liberal que había confrontado a la Iglesia Católica aliada a los conservadores, había sido sensibilizado por la señora Frances de Cleaves, que pertenecía a la Iglesia Congregacional de Boston y cuyo esposo era propietario de la finca La Alameda en Chimaltenango. Como lo relata Haymaker, fue la señora de Cleaves quien habría contribuido a influenciar a Barrios sobre el desarrollo del protestantismo como medio para contrarrestar la influencia clerical. La Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana decidió el 12 de abril de 1882 enviar a John Clark a Guatemala, aunque había sido nombrado anteriormente para que viajase como misionero a Ningpo, China. Además de la Iglesia Presbiteriana, que se encuentra aún actualmente detrás del Palacio Nacional, creó también un colegio
con el nombre de Colegio Americano, que tenía su sede en el edificio de 2 pisos del Hijo de Barrios, ubicado en la esquina de la Octava Avenida Sur y la 11 Calle, y que inició sus actividades en enero de 1884. El colegio cambió de lugar en varias oportunidades, hasta quedar con el de la Patria, que es el que tiene aún hoy en la séptima avenida 7-38 de la zona 2. Que por cierto, para los que son de Quetzaltenango, si no estoy mal, el colegio La Patria de Quetzaltenango, no sé si tenga que ver con con el de la ciudad capital, todavía existe también en Quetzaltenango. De hecho, pues acaba de cumplir 100 años. Haymaker afirma: educamos hijos de todos los presidentes, desde Justo Rufino Barrios hasta Ubico. En septiembre de 1887 llegó a Guatemala para continuar lo emprendido por Gil Eduardo Haymaker, quien hablaba español, pues había estado 3 años en México. Una de las primeras operaciones del nuevo misionero fue la de crear la escuela dominical, que organizaba cursos de formación religiosa los domingos. La iglesia se desarrolló hacia el occidente, siendo Quetzaltenango el polo de este desarrollo. Se implicó en los procesos educativos de formación y de atención a la salud. Nuevamente, para los que son de Quetzaltenango, la iglesia presbiteriana todavía está y funciona en Quetzaltenango sobre lo que hoy es la 14 Avenida. De hecho, creo yo que ahí está la fecha en la que se funda la iglesia presbiteriana. Y si no estoy mal, también es en el año de 1892, o si no estoy mal con esa fecha. De hecho, también tuvieron alguna actividad por algún tipo de aniversario, recuerdo yo. Específicamente ahorita recordamos, estamos hablando de la iglesia presbiteriana, una iglesia de las iglesias tradicionales todavía. Ahora bien, vamos a hablar de la iglesia centroamericana. Fue la segunda que llegó a Guatemala y fue la misión centroamericana, o con sus siglas MCA. Se trata de una institución creada por Cyrus Scofield, perdón si pronuncio mal los nombres, quien pertenecía a la Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA, y que en 1882 fue nombrado pastor de la primera iglesia congregacional de Dallas. Las conferencias de Hudson Taylor, misionero que fundó la misión interior de la China, orientó su interés por las implantaciones en el exterior. Después de informarse de la presencia protestante en América Central, donde únicamente estaban presentes la iglesia presbiteriana, como lo hemos dicho anteriormente, y la iglesia morava entre los misquitos de la costa nicaragüense. Así que decidió crear una iglesia para Centroamérica, la cual fue fundada en Dallas el 14 de noviembre de 1890. En 1891 elige en Costa Rica para la primera implantación, debido a que no existía ninguna institución protestante que trabajase en la conversión de los costarricenses. En 1896 se instala en El Salvador y en 1898 llega Dillon a Guatemala, pero murió 6 meses más tarde en Honduras. Por eso, el verdadero inicio se sitúa en 1899 con la llegada del doctor Eduardo Bishop y su esposa e inician su proselitismo al aire libre, en lugares trasladados como parques, mercados, etc., de la capital. Pero la población manifiesta hostilidad activa, por lo que deciden buscar un local que encuentra y compra en las 5 calles, hoy Avenida Bolívar, 20 y 21 calles, y
Tercera y Cuarta Avenida de la Zona 1. Desde su inicio, esta iglesia desarrolló una estrategia particularmente activa y maximalista de implantación territorial en el interior, lo que la convirtió, a pesar de las rupturas internas, como fue el caso, entre otros, de la creación Elim, en la segunda más importante numérica del país. Tiene en Guatemala su seminario, CETECA, que va cumpliendo un rol de Vaticano, es decir, de guardián teológico, y tiene un instituto bíblico en Chimaltenango. 2 emisoras de radio están bajo su patrocinio en Guatemala: TGNA en la capital y TGBA en Varías, Huehuetenango. Ha desarrollado una política particularmente voluntarista en relación con el mundo indígena. Es en sus filas que surge lo que será más tarde el Instituto Lingüístico de Verano. En efecto, W. Cameron Townsend, que fue el fundador de la institución, había sido pastor de la Centroamericana en San Antonio, Aguascalientes, primero, y en Panajachel después. Esta misma implicación en el mundo indígena la encontramos en Huehuetenango, donde la familia Toms se estableció a partir de 1902 y donde la iglesia tendría un punto de apoyo regional de primera importancia, como lo demuestra el sinnúmero de iglesias centroamericanas que se han desarrollado en el departamento. Teológicamente, la iglesia centroamericana es conservadora y es estrictamente dispensacionalista en su interpretación de las escrituras. Su fundador fue el exponente máximo de esta corriente, que afirma que Dios ha tratado de diversas maneras a los hombres durante las diversas épocas de historia bíblica. Una dispensación es, según Scofield, un periodo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia relativa a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Scofield plantea un esquema de 7 dispensaciones. Las dispensacionalistas son obligatoriamente premilenaristas. Estas posiciones teológicas han generado fuertes oposiciones en otras iglesias y han sido causa de tensiones y de rupturas. Es sin duda la iglesia Cinco Calles la que ha dado origen al mayor número de iglesias por ruptura que generaron nuevas instituciones. Pues bien, acá terminamos esta primera parte de esta primera etapa del protestantismo en Guatemala. Una visión muy general, una visión más histórica, cronológica, que nos da García Ruiz en estas primeras 2 iglesias que vamos hablando, la iglesia presbiteriana y la iglesia centroamericana. Esto lo hacemos con un fin educativo y pues con un fin de debate, un fin de opinión. Así que vamos a dejar esto por acá y nos escucharemos en la segunda parte.